¿Qué tal, profesor? En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema la manipulación de la información por los medios de comunicación en el Perú. Con la controversia, ¿considera que la información que se filtra en los medios de comunicación es la realidad del país necesariamente? Y nuestra respuesta es que no consideramos que la información que se filtra en los medios sea la realidad del país. Ahora le doy pase a mi compañero Joseph Valerio. Mi nombre es Joseph Abel Valirio Chaguara, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería. En esta ocasión presentaré argumentos que definan nuestra tesis, que es, consideramos que la información que se filtra en los medios necesariamente no es la realidad del país, porque los medios de comunicación obvian detalles importantes y distorsionan la situación. Tomemos, por ejemplo, el año 2014 se realizó una marcha nacional contra el aborto, donde los medios no transmitieron ni informaron sobre ello, no anunciaron el propósito de la marcha. Aparentemente, muchas empresas manipulan los procedimientos de aborto en Perú debido a la cantidad de dinero y la influencia de la industria sobre esta práctica. Las decisiones más relevantes para el pueblo peruano son distorsionadas o discretamente ocultas por la corrupción del país. Un segundo ejemplo sería en la época de Fujimori en el año 2000. Se distribuyeron periódicos chicha para distraer al público de la situación política que existía en ese momento. Al parecer, los utilizó para desacreditar a opositores de su gobierno y también para favorecerlo en las elecciones generales. Eso sería todo por mi parte. Gracias. A continuación concederé la palabra a mi compañero Arias. Considero que la información que se filtra en los medios no es necesariamente la realidad del país. Por lo tanto, hay muchas noticias que no muestran la información acertada, desviándose de su contenido central. Un claro ejemplo que nos muestra el director general de CBN, que sería Ricardo Undur, eh, nos indica que tenemos que reforzar nuestro contenido profesional y demostrar los hechos verdaderos. Sin embargo, la Agencia de Estudios de Mercado de la Investigación de la IMA habla sobre contenido basura en la TV peruana, realizado a una encuesta de 400 televidentes peruanos de Lima Metropolitana, ¿no? Por ejemplo, podemos visualizar eh, en los canales, por ejemplo, 4, 2 y 9, que específicamente nos muestran programas que están evitando la información que deberían dar a conocer, ¿no?, lo que está pasando en el Perú, ya que son en sí nacionales, ¿no? Un claro ejemplo podría ser Esto es Guerra, que combate, ¿no? Por ejemplo, en Esto es Guerra es un programa de televisión que no solo no promueve la educación, sino que siempre es el contenido basura que se podría dar. Como por ejemplo también en Combate, siempre muestran lo mismo. Y encima se pasa por el canal 9. El programa de televisión, por ejemplo, llamado Magali La Firme, que es una de las primeras noticias que aparecen en los periódicos, como primera plana, siempre mostrándonos los ampais de artistas de televisión, como si fueran sucesos importantes o contenido educativo, ¿verdad? Vemos cómo promueven el chisme y la vida de los artistas y no mostrándonos otro contenido como noticias o algo educativo, podría decir. Pero bueno, sin embargo, hay el Canal 7,
Ahí podemos apreciar que es un claro ejemplo que nos muestra las noticias que contiene educativo, informativo, para todo oyente, ya que los otros canales ya mencionados no son para todo público, la verdad. Las noticias en sí deberían mostrarnos sobre lo que sucede en el Perú, en los ámbitos, por ejemplo, económicos, laborales, sociales, políticos, ¿no? Y culturales. Vemos que actualmente, como en el Perú, nuestro presidente hasta está siendo investigado, ¿verdad? Pero bueno, cada día la televisión solo nos muestra contenido que no tienen importancia para nosotros. Eh, pero bueno, día a día no estamos pendientes a lo que realmente pueden llegar a ser manipulados. Como también los periodistas no pueden tapar los datos importantes que aquello nos muestran, ¿no? Siendo todos los canales de televisión mostrarnos casi la misma información, ya que los periodistas en sí pueden hasta transgiversar la información, pueden taparla, pueden ocultarla, ¿no? Pero bueno. En conclusión, yo considero que los medios de comunicación deberían hacer lo que dice acá el director de CBN. Deberían en sí reforzar todo el contenido profesional para demostrar los hechos verdaderos, ¿no? Bueno, para concluir, el profesor de periodismo, Igor Heber, nos señala que la información es falsa han transformado el periodismo, como ya mencionado. También vemos cómo los entrevistadores no transmiten nada educativo y promueven el mal ejemplo entre los niños y adolescentes. Bueno, acá concluyo yo y doy pase a mi compañera Rocío Fayahuanca. Muchas gracias. Me presento, soy Fayahuanca Rocío y voy a hablar sobre los Vladimirios y la prensa chicha. Bueno, este hecho ocurrió el 14 de septiembre del 2000, cuando se difundió por primera vez una grabación realizada por las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. Este material audiovisual fue el inicio de un régimen corrupto que lideró el expresidente Alberto Fujimori en conjunto con su colaborador y asesor Vladimiro Montesinos. Con las investigaciones que se realizó, la prensa se pudo reconocer al empresario Francisco Palacios Moreira como el ciudadano que permitió la divulgación luego de pagar $100,000 para que hagan la entrega de las cintas que encontraban bajo el resguardo de Germán Barrera. Hablando sobre el primer Vladimirio, Barrera le mostró a los periodistas y excongresista de Frente Independiente Moralizador, Luis Ibérico, un video sobre Montesinos entregando $15,000 a Alberto Cobri, teniendo como objetivo convencerlo que sea un aliado del Fujimorismo y tome una postura en el gobierno. El hombre de prensa narró lo que vio en su colega de bancada, Fernando Olivera, haciéndole hincapié para obtenerlo tendría que pagar una importante suma de dinero. Una publicación de La República indicó que Barrera, también conocido como El Patriota, recibió el material del chofer que colaboraba con Matilde Pichi, la ex cajera de Vladimiro, que se hizo con el dinero del pago. Olivera sostuvo que con el intercambio que garantizó la vida del informante y de su familia, con la única finalidad de que se vaya al extranjero. El Congreso de la República se hizo responsable de la denominada Biblioteca Anticorrupción, la cual se formó en una colección de 6 volúmenes, exponiendo la sumisión, chantaje y componendas políticas que marcaron los mandatos de Alberto Fujimori. Los materiales recuperados fueron ordenados por capítulos temáticos, con una descripción de cada intervención, lo cual permitió el reconocimiento de los involucrados, así como el entendimiento de los contextos planteados en los registros. Henry Pace, expresidente del Congreso y responsable de la recopilación y transcripción, precisó en un artículo del Congreso que las cintas muestran el inmenso poder que tuvo Montesinos, revelando también que la línea que mandó del régimen empezó siempre en Alberto Fujimori. Continuando con el tema, hablaré sobre la prensa chicha. Durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien albergó editoriales contratados por Vladimiro Montesinos, quien destinó al menos 22 millones para el financiamiento de la llamada prensa chicha, con la finalidad de apoyar campañas reeleccionistas de Alberto Fujimori y atacar a la oposición política y periodistas
en el año de 1998 y el 2000. Durante las audiencias, Montesinos manifestó que la compra de la prensa chicha se pagó con dinero del SIN, con la aprobación del expresidente Fujimori. Dijo así: el ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por un bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión. Según el ex procurador, el caso Fujimori Montesinos, Antonio Maldonado Paredes, el financiamiento de la prensa chicha es uno de los hechos más emblemáticos de la corrupción que se produjo durante el gobierno de Alberto Fujimori. La Procuraduría determinó que con dinero del SIN, el régimen dictatorial financió diarios dedicados a atacar o demoler la imagen de políticos de oposición, empresarios disconformes con el gobierno, que cualquier persona de influencia de la población que mostrara discrepancia con el gobierno de Fujimori, con la finalidad de que éste perpetuara en el poder. Gracias. Le doy el pase a mi compañera Loa. Bueno, mi argumento es que los medios de comunicación, en este caso los noticieros, les dan mucha importancia a casos irrelevantes para opacar así los que sí son importantes. A pesar de que es riesgoso dar a conocer estas cortinas de humo, hay ciertas personas que sí lo dicen para que el pueblo se dé cuenta. Por ejemplo, el congresista Montoya, en este año, el presente 2022, hablando sobre el tema de Gabriela Sevilla. Es una estrategia obstruccionista dirigida por el presidente y sus ministros para no dar la cara frente a la justicia y responder por las acusaciones de corrupción. Gabriela Sevilla es una chica que desapareció durante 36 horas y fue famosa, bueno, sí, en redes sociales, personas que rezaban porque ella volviera a aparecer, ¿no? Ocupó el titular por muchas horas al día, por unos cuantos días, creo, de las noticias. Estaban ocultando de alguna manera ciertas cosas que se iban descubriendo sobre Pedro Castillo, el presidente. Ella decía que estaba embarazada, que luego el ministerio decía que no, en la cuenta de Twitter del ministerio. Se decían que, bueno, confirmaban que ella no estaba embarazada después de los exámenes médicos que le hicieron en el hospital militar. Ella dijo que faltaban exámenes y así se hizo todo un complot y bueno, una cortina de humo. Luego está el compatriota Toribio Machaca, que también en este año habló sobre el Congreso y lo que intentaban ocultar, bueno, al pueblo peruano, con una cortina de humo que fueron los ronderos. Es sobre la dictadura congresal que querían hacer, mientras el pueblo estaba viendo lo de los ronderos, que no aceptaban a Castillo, que tal vez era algo de Keiko y todo eso, para que el Congreso tenga mucho más poder que cualquier presidente que fuese a entrar a la República. Seguimos con el congresista Gagó, ya hace unos años, el 2015, hablando sobre las 4 agendas de Nadine Heredia y el indulto de Alberto Fujimori. Dice: es solamente con un propósito, traer nuevamente ese tema a la gente para desvirtuar y apagar el tema de las 4 agendas de Nadine Heredia. El presidente en ese año, Ollantaytamala, defendía a su esposa, diciendo que, bueno, primero, denunciando que era un robo de las agendas y luego se contradijo diciendo que no sabía de esas agendas, que no existían. Entonces, bueno, todo fue parte de una cortina de humo, que el indulto humanitario de Alberto Fujimori tenía que darse. Otros opinaron que eso era un insulto a todos los peruanos
por lo que ha hecho el señor Alberto Fujimori. Todos estaban en eso, por eso lo sacaron a la luz, para que todos estén fijándose en lo del indulto en vez de lo de las agendas de Nadine Heredia. Y ella hizo algo de lavado de activos, un crimen muy, uno de los mayores crímenes que puede hacer la esposa del presidente. Le doy el pase a mi compañero Diego Quispe. Me llamo Diego Armando. Muchas gracias, Loa, por el pase. A continuación voy a hablar sobre los medios de comunicación. A ver, comenzamos así. Mi nombre es Diego Armando Quispe Aguilar. ¿Y cómo se llama? Se presentan noticias faranduleras que invaden a la privacidad, que denigran los comportamientos. A ver, les comento algo breve, sencillo. Ahí, como ven en la parte superior de la pantalla, ahí puse un ejemplo y espero de que, ¿cómo se llama? Espero que sea un poco visible, ¿no? Y lo que voy a comentar es lo siguiente. Se presentan noticias faranduleras que invaden a la privacidad, que denigran sus comportamientos de acuerdo con Salazar Rayagos. Se preguntarán, ¿quién es? El que escribió la noticia. Muy bien. Otro ejemplo de ellos es la conductora la más temible, entre comillas, es Magali Medina. Una de sus acciones fue que ¿por qué se preguntan? ¿Por qué Magali fue trasladada ahí? Porque hizo, ¿cómo se llama? Hizo un chisme. Ese chisme fue con la intención de ganar rating, cosas así. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque escuchen, uno tiene que, cuando tú quieres decir algo, tienes que tener, ¿cómo se llama? Ya, tienes que tener base, ¿no? Bases de información, para que tipo tú digas, ah, ya, perfecto. A eso me refiero. Bueno, Manuela Vizcarra se habrá reunido con Pinche en un hotel. Esta es otra anécdota. En la conversación, el político le pide a la mujer que se presente en una habitación y que diga la noticia sobre Rodimam. ¿Quién es? Es que Vizcarra se acostó con otra chica y le fue infiel a su esposa. Así salió en una de las noticias del diario del Comercio. Afirma, y por última, otra anécdota que tengo es, hubo un caso hace años, de que, no fue hace años, hace poco, ¿no? Del actor Andrés Huisi, de que le envió imágenes este, indecentes, o sea, no indecentes, le envió imágenes prohibidas a una chica menor de edad. Eso que llevó a de que el actor tuvo una mala, ¿cómo se llama? Una mala imagen y obviamente una mala crítica. Y eso genera a de que su mala fama depende a su comunicación que tuvo con la chica. ¿Y qué fue? Enviarle imágenes desnudas, que es algo que está mal. Pero bueno, uno es cuestión de cada uno. Ahora sí, a continuación, le doy el pase a mi compañero. Mi nombre es Tarrillo Ciesa Lisset. El día de hoy voy a hablar sobre la manipulación en los medios de comunicación en nuestro país. Ahí les voy a compartir mi pantalla para mostrar mis diapositivas. Tesis. Consideramos que la información que se filtra en los medios necesariamente no es la realidad de nuestro país. Hemos considerado eso porque existen muchas cortinas de humo, distracciones, las cuales nos permiten saber lo que está pasando realmente. Ejemplo 1. Control de la información. Diversos medios de comunicación difunden información errónea. La credibilidad de la información cada vez disminuye. La sociedad se informa por otros medios de comunicación, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, la cual ya no recurre a otros medios de comunicación, revistas, canales. Ejemplos, mal uso de la información a nivel de la población, crecimiento de la desinformación en la población. Existen fuentes
de los periódicos que se ven alteradas por terceros para beneficio o perjuicio de otros. Como ejemplo tenemos el caso de la pandemia, la cual los medios de comunicación informaban eh, sobre la cifra de fallecidos y contagiados, sobre las vacunas. En el 2014 se realizó la marcha contra el aborto, la cual los medios de comunicación no llegaron a dar información sobre ello, ya que existen empresas involucradas en la manipulación del procedimiento del aborto en el país, en visto a la cantidad de dinero e influencia que existe en la compañía. Acá concluyo con mi parte, doy pase a mi compañera Loa de Pardo para que haga el cierre. Muchas gracias. Gracias, Liz. En conclusión, los medios de comunicación no representan la realidad del país. Las decisiones más relevantes para el pueblo peruano son distorsionadas o discretamente ocultas por la corrupción. Entonces, lo ideal sería que en los periódicos, en las televisiones, en las radios y las redes comprometan a ser honestos y no una prensa mermelera. Gracias.